Ok. Buenas noches, hermanos. Buenas noches a todos y a todas. Cuando Elmer me dijo la semana pasada que comenzara, que si estaba dispuesto o si me animaba a preparar el mensaje de lunes, la reunión de lunes a las 7 de la noche. Entonces le dije que sí, que no había problema. Entonces le puse a Dios que me diera un tema, ¿no? Y el tema que puso en mi corazón fue una planeación estratégica de Dios en nuestras vidas. Entonces comencé a investigar, ¿no? Comencé a leer, comencé a meterme en internet, comencé a buscar prédicas relacionadas con este tema. Entonces prácticamente lo que hice fue una planeación estratégica, ¿no? Utilizando las herramientas tecnológicas que tengo, pues. Entonces, el tema a desarrollar es una planeación estratégica en nuestras vidas, ¿no? Esta prácticamente es una clase que se lleva ¿cómo se llama? En la universidad, ¿no? Los estudiantes que van a egresar de una carrera administrativa y contable, es un requisito, ¿no? Para poder obtener su título. Entonces nosotros todos, hermanos, en nuestra vida diaria, de una o de otra manera, aplicamos una planeación estratégica, ¿no? Desde el momento que nos levantamos, ¿no? Nuestros quehaceres diarios, en nuestra vida, podría decirse, en nuestra vida, en la casa, en el trabajo, inclusive, hermanos, muchos en la vida amorosa, ¿no? Hacen una planeación estratégica. Entonces, entrando en materia, hice un objetivo general, ¿no? Y el objetivo general dice es para que de la investigación anunciada expresa lo que se desea indagar y conocer un problema planteado, ¿no? Esa es una definición de un objetivo, ¿no? Y dice aprender también la importancia de la planificación. Es necesaria en cada aspecto de nuestra vida para ser exitosos en todo lo que hacemos, principalmente en la obra del Señor y su iglesia, ya que Dios es un Dios de orden. La siguiente diapositiva. Hay una introducción, jóvenes. Hermanos. Y en la introducción nosotros definimos cuál es el tema a tratar. Entonces, antes de ejecutar cualquier proyecto, bien sea en nuestra vida personal, familiar o de trabajo, como les había dicho, debemos tener una planificación. Pero ¿en qué consiste la planificación? Consiste en establecer una serie de lineamientos o pasos con el fin de cumplir una meta y alcanzar los objetivos que nos planteamos de acuerdo a lo que necesitamos. También es muy importante que una vez que establecimos los pasos a seguir, se debe trazar un plan de trabajo que determina quién lo llevará a cabo, las diferentes actividades que cumplirán conforme a lo necesario, la logística, muy importante, el financiamiento también, entre otras cosas, por lo cual es fundamental saber qué se va a hacer y cómo se debe hacer.
La siguiente diapositiva también, a manera de introducción, dice, esto se debe cumplir en la iglesia, en los programas, en la forma de hacer alguna obra misionera, pues es para el Señor, pues el Señor es un Dios de orden. Y vamos a tratar un tema el cual se encuentra en 1 Corintios, capítulo 14, versículo de 39 a 40. En la Biblia encontramos muchas historias, infinidad de historias, en las cuales se percibe el trabajo en equipo, una organización eficaz por el ende el éxito de la planificación. En la misma 1 Corintios capítulo 33, pues Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz en todas las iglesias de los santos. En la siguiente diapositiva tenemos, hice un ejemplo de una planificación cotidiana, ¿no? Es muy importante que cuando entremos a un tema, que puede ser que es un poquito, podría decirse un poquito complicado, lo relacionemos con aspectos de nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces yo aquí hice un pequeño ejemplo. Definir el proyecto y establecer objetivos. Mi proyecto es diario dar clases. Levantarme para poder comenzar mi jornada de trabajo, el objetivo. ¿Cuál sería mi objetivo en ese momento? Transmitir conocimientos adquiridos y ponerlos en práctica. Ok, en la siguiente diapositiva tengo que identificar los recursos con que cuento, ¿no? Tengo el internet, tengo la computadora, tengo la energía eléctrica, el Office, también puedo tener la competencia, ¿no? En mi siguiente diapositiva, tengo establecer tareas para alcanzar los objetivos. ¿Qué necesitas hacer? Dice, después de identificar los recursos sabiendo que podemos ejecutar el proyecto, lo siguiente que debemos establecer son las tareas de manera detallada que se deben realizar para lograr el objetivo general. En este punto, todos los que están involucrados en el proyecto deben saber y tener claro, tienen que tener claras sus funciones y sus tareas para la ejecución del proyecto, ¿no? En mi caso, en el caso de dar clases, el objetivo primordial es transmitir los conocimientos, ¿no? Me conecto a través de Zoom, comienzo a dar clases, comienzo a grabar la clase. Una vez que ya termino mi clase, la subo digamos, a YouTube, ¿no? La subo a YouTube, a mi canal, y en mi canal me meto a la plataforma de la universidad solamente para enviarles el link, para que les sirva a ellos como especie de repaso. En la siguiente diapositiva también tenemos organizar las tareas y actividades por orden, cuándo y dónde. Ya cada persona debe conocer qué le corresponde hacer. Falta saber el tiempo que tiene. El tiempo que se tiene para dar clases solo son prácticamente de 40 a 45 minutos. ¿Cuándo debe hacer? ¿Dónde va a estar? En esta parte corresponde definir el calendario y el cronograma del proyecto para saber el orden y los tiempos de ejecución. En la siguiente diapositiva dice desarrollo del tema. Y vamos a ver un ejemplo de planificación estratégica en la Biblia. En Marcos 6, 30, 44 encontramos una historia protagonizada por Jesús, muy conocida.
¿Qué es la multiplicación de los panes y peces? O la alimentación de los 5,000, como algunos lo conocen. En estas historias Jesús nos muestra el uso de las herramientas de una planificación estratégica. Y para mí fue el primer planificador por excelencia. La siguiente diapositiva, defino el problema y trazo objetivos concretos. Número 1. La primera etapa de planificación de un proyecto es definir claramente el proyecto y los objetivos, ¿no?, que se deben alcanzar. Ya vamos a definir los objetivos. Si no sabemos lo que queremos, no llegaremos muy lejos y no lograremos nada. Bien, dice el dicho, el que no sabe para dónde va, ya llegó. Ahora voy a definir el proyecto. El proyecto de Jesús para alimentar a los 5,000 lo definiremos. Dale vosotros de comer. Ese es el proyecto. Luego de que Jesús enseñó a aquella multitud, los discípulos se acercaron a él, diciéndole que lo despidiera para que fueran a comprar pan a las aldeas y lugares adyacentes. A comprar pan, pues no tenían que comer. Lo que Jesús le respondió, dale vosotros de comer. Marcos 6:37. Aquí miramos o podemos manifestar el liderazgo que ejercía el Señor Jesús en sus discípulos y la orden que les dio, dale vosotros de comer. La siguiente diapositiva tenemos un objetivo primordial. El objetivo primordial está bien definido y era darles de comer. Aquella multitud de más de 5,000 personas. Los demás objetivos secundarios Jesús lo sabía. En aquel momento, para que los discípulos, para los discípulos esto era prácticamente imposible. Pero fue aquí donde inició este proyecto, del cual solo Jesús conocía el plan a seguir y lo desarrolló. La siguiente diapositiva, tenemos identificación de los recursos con que se cuentan en ese momento. Si nosotros miramos los recursos con que se cuentan en ese momento, los recursos no eran muchos, eran pocos. Para nosotros, para unos simples mortales como nosotros sería imposible llevarlo a cabo, ¿no? Pero vamos a ver qué sucede. Dice, luego de definir el proyecto, Jesús ordenó a los discípulos que fueran a investigar y a verificar los recursos que contaban. Marcos 6:38. En esta tarea estaban involucrados los 12 discípulos y Jesús, porque eran las personas más cercanas a él. Aunque la Biblia no dice si eran los 12, podría ser que eran los 12, inclusive eran mucho más allegados a Jesús. Luego de su búsqueda, le dijeron al Señor que solo disponían de 5 panes y 2 peces. Pocos recursos con lo que se contaba en ese momento. Ahora dice, ahora es la siguiente etapa de la planificación, luego de definir el proyecto y los objetivos, es identificar los recursos con que contamos, que en este caso eran bien pocos. En este punto es importante, pues es donde analizamos si contamos con los recursos. En este caso, repito, 5 panes y 2 peces. Las personas, 12 discípulos, por lo menos, ¿verdad? Pero podrían haber sido más. Y con todo lo que con todo lo que se necesitaba para ejecutar el plan. La siguiente diapositiva, vamos a analizar los recursos con que se cuentan. Por medio de este análisis podemos saber si realmente contamos con los recursos y también definir lo que nos falta para lograr los objetivos. En Lucas 4:28-32 nos dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla.
No sea que después que haya puesto el simiente y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Cuando nosotros iniciamos cualquier proyecto, en el caso de la construcción de una vivienda, nosotros miramos los recursos económicos con que contamos, ¿no? Miramos también si a dónde se puede contar, a dónde se puede conseguir el material más cómodo, material más barato, y si también si queda cerca, ¿no? Del lugar donde va a ser, pues, donde se va a construir, ¿no? Si tenemos el agua, si tenemos etcétera, 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 ¿no? Tenemos una referencia sobre este punto para la construcción de una torre o para ir a la batalla. Y de cualquier proyecto en general es necesario evaluar si contamos con los recursos suficientes para terminarlos, ya que si no lo logramos recibiremos burla, humillación y grandes pérdidas. En la siguiente diapositiva, ahora tenemos tareas para alcanzar los objetivos. ¿Qué se debe hacer? Después de identificar los recursos, que en este caso solo son 5 peces y 2 panes, sabiendo que podemos ejecutar el proyecto, lo siguiente que debemos establecer son las tareas de manera detallada que se deben realizar para lograr el objetivo general. En este punto, todos los que están involucrados en el proyecto deben saber y tener bien claro sus funciones y sus tareas para la ejecución del proyecto. En nuestro proyecto de estudio, Jesús mandó a contar o hacer un estimado de la cantidad de gente presente. Esto lo encontramos en Lucas 9:14, la cual me dice, y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. La Biblia registra 5,000 hombres aproximadamente. Sin embargo, estimando una mujer y un niño por hombre, que quizás pueden ser más, se estima unas 15,000 personas por lo menos. En la siguiente diapositiva, vamos a la ejecución de las tareas. Después de identificar los recursos, sabiendo que podemos ejecutar el proyecto, lo siguiente que debemos establecer son las tareas de manera detallada que se deben realizar para lograr el objetivo general. Pueden existir objetivos generales de todo el proyecto y pueden existir objetivos específicos de cada uno, ¿no? En el caso de este ejercicio que estamos haciendo, que es la alimentación de los 5,000 o demás personas, que ese es nuestro objetivo general. En este punto, todos los que están involucrados en el proyecto deben saber y tener bien claras sus funciones y sus tareas para la ejecución del proyecto. En nuestro proyecto de estudio, Jesús mandó a contar o hacer un estimado de la cantidad de gente presente, como ya lo habíamos dicho en Lucas 9:14. La Biblia registra 5,000 hombres aproximadamente. Sin embargo, estimando una mujer y un hombre, un niño o un hombre que pudieran ser más de 15,000, se estiman como 15,000 personas. La siguiente diapositiva. Organizar las tareas y actividades por orden, cuándo y dónde. Ya cada persona debe saber qué le corresponde hacer. Falta saber el tiempo que tiene, cómo debe hacerlo, dónde va a estar
En esta área corresponde definir el calendario y el cronograma del proyecto para saber el orden y los tiempos de ejecución, ¿no? Para saber los tiempos de ejecución hay una herramienta que se usa que se llama diagramas de Gantt. Es donde usted plantea en el eje de las X el tiempo y en el eje de las Y las actividades, ¿no? Y es una herramienta que se usa bastante para ejecutar un proyecto. Luego de que Jesús bendijo los panes, dio orden de repartirlos. Y esto lo miramos en Marcos 6:41. Cada discípulo sabía lo que debía hacer, pues Jesús les daba las instrucciones. Seguramente para esto también fijó una estrategia. Miramos aquí la palabra estrategia. ¿Cuándo debían actuar? ¿En dónde debía estar cada discípulo realizando la tarea asignada, la cual se cumplió a cabalidad y funcionó, logrando que se cumplieran los objetivos del proyecto? Todas aquellas personas quedaron saciadas. Siguiente diapositiva. Vamos a evaluar la evaluación y control del proyecto. ¿Cuáles fueron los resultados? En este punto, aunque pareciera no pertenecer a la planificación, porque se realiza al final después de terminar el proyecto, debe ser considerada en la planificación. ¿En qué sentido? Se debe definir la forma en que se evaluará el proyecto, estableciendo algún método y así poder determinar si se cumplieron a cabalidad cada uno de los objetivos. ¿Qué salió bien o qué salió mal o mejoraron? En este caso, todo salió a la perfección. Por el método evaluativo establecido debemos poder obtener los resultados del proyecto y así sacar las conclusiones. Finalmente el objetivo fue alcanzado. Los discípulos encargados de la evaluación final determinaron de forma específica los resultados y fueron unos resultados al 100%. Todos aquellos quedaron saciados. Además quedaron 12 cestas llenas. Esto lo encontramos en Marcos 6, 42, 43, de los cuales seguramente Jesús dispuso de la mejor manera. En Marcos 42 nos dice, y comieron todos y se saciaron. En Marcos 43, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. En este caso, sin contar las mujeres ni los niños, que aproximadamente serían unas 15,000 personas. La siguiente diapositiva. Conclusión. Dios desea que seamos personas exitosas. Para aquellos que siguen los mandamientos de Dios y le son obedientes, Él promete colocarnos como cabeza y no cola. Eso lo miramos en Deuteronomio 28:13. En la Biblia encontramos todos sus preceptos y enseñanzas que si los aplicamos podemos obtener de ellas grandes bendiciones. La planificación es una de ellas. La improvisación y el desorden no viene de Dios. En Deuteronomio 28:13 nos dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que lo guardes y cumplas. En la siguiente diapositiva miramos llamados para planificar en nuestras vidas. Hoy quisiera invitarte a que cada cosa que propongas hacer, debes meditarlas y planificarlas antes de comenzar. Este proceso se aplica para todo, ¿no? Ya sea para nuestra vida personal, ya sea para nuestra vida espiritual, incluyendo el realizar alguna obra misionera o hacer programas en la iglesia. El mismo Dios, para salvar a la humanidad, creó
el plan de salvación y planificó cada una de ellas para que pudiera ser salvo. Decide hacer las cosas bien planificadas y así podrás mostrar el plan de Dios para nuestras vidas. En la siguiente diapositiva, ¿cómo planificar tu vida para servir al Señor? Es una pregunta muy importante y podemos enumerar varios ítems. Entre los ítems más importantes que pude encontrar fueron estos. Casi todo el mundo hace planes, pero lamentablemente muchas personas no encomiendan a Dios sus planes. Lo hacemos para nuestras veladas, para nuestros fines de semana o para nuestras vacaciones. Alguna gente planifica también cuántos hijos va a tener y hace planes para su educación. Tenemos que planificar nuestra economía y nuestras ofrendas. Las personas tienen planes, los negocios tienen planes y las iglesias también deberían de tener planes. Planes para servir a la iglesia, para tomar tiempo para leer la Biblia, orar, meditar en su palabra. Así como las vacas mastican su alimento varias veces porque tienen que pasar por 7 estómagos diferentes. Así nosotros también tendríamos que meditar en la palabra de Dios, regurgitarla una y otra vez, masticarla en el transcurso del día. La siguiente diapositiva. Nuestros planes tienen que servir para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Este es un encabezado que lo puse, que lo diseñé porque me llamó la atención. Aunque no siempre acertamos, no está mal hacer planes. De hecho, es bueno planear con anticipación, como se ha señalado. Cuando Noé construyó el arca, aún no estaba lloviendo. El autor de Proverbios dice, Proverbios 6 del 1 al 3, del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Proverbios 3 nos dice, 1:3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. La siguiente diapositiva. Tus planes de la mano del Dios Altísimo. Aquí vemos la clave para el éxito. Tus planes nunca deben ser hechos independientemente del Señor. Estás llamado a una relación con Él y tus planes necesitan estar en sintonía con sus planes. Que se haga su voluntad, no la mía. Tu visión y tus planes tienen que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Al sentir como Dios te guía, encomienda tus planes al Señor, trayéndolos y poniéndolos ante Él. Entonces, Dios promete que tus planes se realizarán. Versículo 3, Proverbios. ¿Qué significa encomendar al Señor todo lo que hace? Significa obtener la bendición de aquel que para Él no hay nada imposible. Y dependientemente de la situación, saldrás adelante, pero tendrás que poner la confianza en Él. En la siguiente diapositiva, estos son unos ítems para poder que nuestros planes salgan conforme a la voluntad de Dios. Cooperar. Una traducción de la palabra hebrea, encomendar, es rodar hacia. Hay 2 maneras de ir por la vida. Una de ellas es decidir que somos perfectamente capaces de dirigir nuestra vida sin Dios. Hacemos planes independientemente de Dios, según nos plaza, según nos place. En este camino del orgullo, Proverbios 16:5, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Y la independencia, al orgullo no se le puede decir nada porque piensa que ya lo sabe todo. El otro es estar dispuesto a dejar a un lado tus propios deseos. Este es el camino de la fe y la humildad.
La humildad precede la honra. Proverbios 15:33 dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Dios tiene planes para tu vida. Jeremías 29:11 nos dice, Romanos 22:2 también nos dice, Efesios 2:10, coopera con humildad con él, siempre dispuesto a dejar todo lo que choque con su propósito para tu vida. En la siguiente diapositiva es confiar, encomendar tus caminos al Señor significa hablarle de tus planes y hacer planes conjuntamente con Él. Al comienzo de cada día puedes encomendar tus planes. David Suchek, cuando acababa de convertirse, le preguntaron si rechazaría ciertos papeles, a lo que respondió, esa es una pregunta muy difícil. Todo lo que puedo decir es que ahora, cuando me ofrecen un papel, oro acerca del mismo. Y si siento que está mal, lo rechazo. Mientras que antes la pregunta hubiera sido, ¿cuánto me van a pagar? David Chusett es un actor inglés. En la siguiente diapositiva, consultar. El Señor advierte, hay de los que ejecutan planes que no son míos, que bajan a Egipto sin consultarme. Isaías 30 del 1 al 2 nos dice, hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Versículo 2, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Encomendarse al Señor significa consultarle y discutir sus planes, tus planes con Él, buscando su sabiduría y consejo. Proverbios 15:33. En las decisiones importantes, una persona sabia consultará a otras para verificar que ha oído con exactitud al Señor. Por Proverbios capítulo 15, versículo 31 al 32 nos dice, el oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. 32, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que confía en la corrección tiene entendimiento. Resumen, ¿qué dice la Biblia acerca de la planificación? Del mismo modo que no podemos construir una casa sin planes, no podemos tener una estructura financiera sólida sin planes. Ser un mayordomo bueno y fiel significa poder vivir con un presupuesto, un plan a corto plazo, y luego debemos esperar las eventuales necesidades e intentar cumplirlas a un largo plazo. Otro tip. Una de las características más notables de una hormiga es la forma en que planea para el futuro, almacenando los alimentos en los buenos tiempos para usarlos cuando los tiempos son malos. Es un ejemplo que todos podemos seguir también. En Proverbios 31, capítulo 10 en adelante, en versículo 10 en adelante, es un ejemplo de alguien cuya planificación es la clave para una buena mayordomía. Nos dijeron que trabajó duro, que gastó sabiamente y que planificó el futuro. La mujer virtuosa. Pero la palabra de Dios nos aconseja ser planificadores por razones más allá de crear una cuenta de ahorro o evitar la indulgencia. Cuando planificamos, experimentamos más margen y libertad en nuestras vidas, lo que significa que somos libres para avanzar en el trabajo de Dios aquí en la tierra.
Siguiente diapositiva. Vamos a ver el resultado de una buena planificación. Hoy en día a menudo sentimos que no podemos dar porque no hemos sido fieles mayordomos en una planificación eficiente. El trabajo o los gastos. Sin embargo, conocemos las palabras de Jesús. Más bienaventurado es dar que recibir. Los buenos mayordomos trabajan como para el Señor. Los buenos mayordomos analizan el presupuesto para asegurarse que las necesidades de la familia estén cubiertas. Miren hacia adelante para anticipar los gastos futuros, cosas como gastos nuevos, reparaciones de automóviles, reemplazos de electrodomésticos y otros gastos, o emergencias que lamentablemente siempre surgen. Siguiente diapositiva. ¿Cuál es el plan estratégico para nuestras vidas? Según la fe cristiana, el plan de Dios es el camino para un amor infinito de Dios, que Dios ha trazado para cada persona desde antes de su nacimiento. Esta manifestación de su amor divino, al regalar una misión para cumplir a cada persona, proporciona un sentido trascendental en la vida, ¿no? Ese es el plan estratégico, ¿no? La salvación y la vida eterna que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cuál es el plan de salvación? El cristianismo acepta la salvación como la liberación de la esclavitud del pecado y de la condenación, resultando en la vida eterna con Dios dentro de su reino. El sacrificio de Cristo hace que se denomine el Salvador. ¿Cuál es el plan de vida preparado mucho antes de la fundación del mundo? Es una pregunta muy interesante, queridos hermanos. Un plan de vida supone la enumeración de los objetivos que una persona quiere lograr a lo largo de su vida y una guía que propone cómo alcanzarlos. Este plan puede incluir metas personales, profesionales, económicas y lo más importante, metas espirituales, que son las metas eternas.